Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth, y esta vez lo hacemos con el libro Habla Seth 2. Habíamos empezado el capítulo primero, las relaciones en las reencarnaciones, y habíamos hecho 2 sesiones ya, 2 partes. Por lo tanto, vamos a continuar con este capítulo, vamos a hacer la tercera y última parte, y nos habíamos quedado precisamente pues en la página 19 del libro regular, al comienzo de la sesión 551 de Seth Jane con Rob. Y dice así, sin más preámbulo: sesión 551, 30 de septiembre de 1970, 21:17, miércoles. Buenas noches. Buenas noches, Seth, le contesta Rob. Continuaremos con el dictado. Bueno, antes de continuar, hay que decir que después de haber tratado Seth el tema de la reencarnación en los últimos capítulos del libro 1, continúa tratándola en este primer capítulo del libro 2, pero esta vez, bueno, pues desde un punto de vista muy interesante, que es el de las relaciones, un punto de vista crucial para la evolución espiritual. Por lo tanto, pues habla de las relaciones que tienen lugar como consecuencia de planificaciones en vidas previas, las reencarnaciones en grupos de todo tipo, familiares, sobre todo, y bueno, pues las diferentes posibilidades que son más habituales, aunque siempre recordándonos que no hay reglas fijas en esas relaciones, pero que las relaciones suelen ser relaciones de un ciclo de reencarnaciones, no relaciones de una sola vida. Pues bien, continuamos con el dictado. Dice Seth: en cada vida debéis examinar el entorno exterior para así aprender sobre vuestra condición interna. El exterior es reflejo del interior. Bueno, esto es algo que en la siguiente revelación de esa época, en un curso de milagros, pues se trata con mucho detalle y profundidad. Todo lo que se manifiesta en nuestra experiencia vital es un reflejo preciso y directo del estado de nuestra mentalidad, de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestro nivel de consciencia, hasta el más mínimo detalle. De hecho, pues si tenemos que profundizar un poquito más en la idea, pues diríamos, tal como nos dicen, que no hay objeto alguno que pertenezca al entorno de nuestra vida. No digo ya personas, relaciones, situaciones, sino objetos, plantas o animales. No hay nada que no se corresponda con una cuidadosa planificación. Y esa planificación siempre se realiza en función de nuestro estado mental, de nuestro nivel de conciencia, de lo que hasta ese momento sabemos. Y a partir de ahí, pues volvemos a planificar para tener pues una serie de retos y poder ir avanzando. El exterior siempre es reflejo del interior. Todo lo que se manifiesta en nuestra experiencia de vida es un espejo en el cual podemos detectar cuáles son nuestras creencias a partir de los acontecimientos que nos ocurren, qué tipo de personas atraemos, qué situaciones son habituales en nuestra vida, si tenemos o no unas inclinaciones de personalidad o unas inclinaciones en cuanto a algunos aspectos, como por ejemplo pues la enfermedad, la abundancia, en fin, el éxito social. En cualquier aspecto en el que te fijes, siempre lo exterior es un reflejo de lo interno, en los diferentes niveles en los que funciona nuestra mentalidad interna, por supuesto. Debéis comprender la naturaleza de vuestro ser interno y manifestarlo en el exterior. Primera cuestión que nos dice Seth: lo externo es un reflejo de lo interno. Por lo tanto, para no ser una mera víctima en tu experiencia vital, es lo que ahora mismo pues ocurre con las personas que son inconscientes de esta información.
que les parece que las cosas les ocurren a ellas, que vienen del exterior y que ellas no tienen ninguna responsabilidad en lo que acontece. Por eso nos dice Seth, la regla es que lo que se manifiesta en el exterior es un reflejo del interior. Por lo tanto, debéis conocer el interior para, conociéndolo, poder empezar a controlar qué se manifiesta en el exterior. Porque si tú influyes en la causa siempre es la creencia, la emoción, el nivel de avance de tu consciencia, y el efecto es la consecuencia que ello tiene en tu experiencia vital en forma de emociones, comportamientos y sentimiento final de lo que es tu experiencia de vida. Entonces nos dice Seth, atengámonos en cuanto a la transformación de nuestra vida a una transformación interna, porque transformando lo interno cambiará lo externo. Por eso dice, debéis comprender la naturaleza de vuestro ser interno y así manifestarlo en el exterior. Cuando se hace esto, las circunstancias exteriores deberían cambiar para mejor, a medida que el ser interno se vuelve más consciente de su propia naturaleza y capacidades. Pues bien, este es un trabajo que se puede realizar con la información adecuada. Es decir, la mentecita material de un personaje habitual de este escenario que es nuestro planeta en este momento, pues no será consciente de esta información porque no estará en el camino espiritual expreso, pero los que sí lo estamos, pues ¿cuál es entonces la consecuencia de escuchar esta información? Pues que tendremos que empezar a conocernos a nosotros mismos y desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista de indagación, de prospección interna, de detectar o de identificar cuáles son realmente las creencias profundas que nos llevan a percibir de una determinada forma cualquier acontecimiento que nos ocurra, o incluso a justificar el por qué hay algunos acontecimientos que nos ocurren. Nos ha hablado bastante Seth en las sesiones pasadas de la ley de atracción. La ley de atracción desde un punto de vista muy técnico. Tus creencias van a atraer aquello que amas o aquello que odias. Tus creencias van a atraer situaciones que estén alineadas con esas creencias. Entonces, tú acudes al ser interno, empiezas a comprender cuáles son tus motivaciones profundas, puedes elegir cambiarlas y a partir de ahí se transforma tu vida. Entonces, teóricamente, en cada vida os volveríais más fuertes, más saludables, más ricos y más sabios. Regla general. Pero por muchas razones esto no funciona así. Regla especial, que excepciona a la general. Como he mencionado anteriormente, muchas personalidades adoptan distintos tipos de experiencias y se enfocan en el desarrollo de ciertas áreas específicas, quizá desdeñando otras durante una serie de vidas, pues luego resulta que cada uno pues elige lo que le parece y entonces, bien, se puede ir llevando un desarrollo ordenado de lo que es los retos evolutivos, desarrollo ordenado, o no, o te puedes centrar en determinadas áreas que tú pues consideras que por la razón que sea, pues te apetece más centrarte en ellas o pues consideras que son más relevantes para tu evolución y entonces en los periodos entre vidas te centras en planificar vidas, varias vidas consecutivas para mejorar una determinada área de tu mentalidad, de tu personalidad. Ninguna conciencia tiene las mismas experiencias ni las interpreta de igual manera. Por tanto, cada individuo utiliza las oportunidades de la reencarnación a su manera. Por eso no tiene mucho sentido compararse. No tiene mucho sentido porque estás viendo con la manifestación dentro del escenario, en forma de personaje, en este caso humano, solamente un aspecto parcial de lo que está ocurriendo. Si tú te comparas aquí sin darte cuenta de cuáles pudieron ser tus motivaciones internas para trabajar en profundidad algunas áreas y que debido a ello te configuraste un tipo de vida muy concreto, entonces
siempre vas a tender a proyectar y a pensar, qué injusticia, yo por qué he nacido con esta grave tara o con esta característica tan compleja para mi desarrollo vital. Nunca vas a llegar a la comprensión de esta información que te está dando Set. Tienes que entender que tú eliges completamente por qué camino llevar el desarrollo espiritual, la evolución de tu conciencia. Tú lo eliges y tienes asesoramiento, pero al final la decisión la tomas tú. Cada individuo utiliza las oportunidades de la reencarnación a su manera y entonces no hay dos procesos iguales y compararse aquí dentro del escenario no tiene mucho sentido porque estás haciendo una comparación parcial, no estás haciendo una comparación de lo que ocurre en tu vida con lo planificado en el periodo de entrevidas previo, que tampoco sería suficiente, habría que comparar ciclos de reencarnaciones enteros y eso tampoco tendría mucho sentido porque también accedes a un determinado ciclo de reencarnaciones con un bagaje que también depende de otros. Entonces, bueno, todo esto, la comparación no tiene tampoco demasiado sentido. Por ejemplo, los cambios de sexo son necesarios. Cada uno utiliza las oportunidades de la reencarnación a su manera. Cada uno decide en cada vida qué sexo va a tener. Dice Set, los cambios de sexo son necesarios. Esto es una regla general. Hay pocas reglas generales. Esto es una. Los cambios de sexo son necesarios. Es evidente. ¿Por qué? Porque no se tienen las mismas experiencias siendo hombre que siendo mujer. Y la finalidad es tener la mayor gama de experiencias posibles para completar, en fin, el puzzle del aprendizaje. Algunos individuos alternan su sexo en cada vida sucesiva. Hombre, mujer, hombre, mujer. Otros tienen una serie de vidas femeninas y luego una serie de vidas masculinas. 3, 4, 5. O viceversa. Eso no está mal porque te da tiempo a profundizar en cada uno de los aspectos de género. Femenino, 3, 4, 5 vidas. Luego, sin quedarte demasiado aferrado a lo femenino, pasas a lo masculino, 3, 4, 5 vidas. Para tampoco aferrarte y volverlo femenino. Pero el marco total de reencarnaciones debe incluir ambas experiencias sexuales. No es posible desarrollar todas las capacidades siguiendo una línea unisexual. No es posible, porque son dos experiencias diferentes, la de hombre y la de mujer. Esto debería también escucharse por algunos ahora. No es posible desarrollar todas las capacidades siguiendo una línea unisexual. Las experiencias de la maternidad y de la paternidad son necesarias. Son diferentes. Es diferente ser madre que ser padre. Cuando llegáis al punto en que os dais cuenta de que sois vosotros mismos los que conformáis vuestra existencia diaria y la vida que conocéis, cuando llegas a ese punto y te das cuenta, ¿cuándo se llega a ese punto? Cada uno de nosotros. He llegado a ese punto en que realmente me doy cuenta de que soy yo quien conforma mi existencia diaria y la vida que conozco. Soy yo con planificación previa y soy yo en tiempo real de personaje, porque en cada momento puedo elegir de nuevo. Soy yo quien la conforma, me estoy dando cuenta perfectamente de eso, o sigo concediendo cierta relevancia a que, en fin, el azar o la manipulación externa actúan sobre mí. Esta pregunta no es baladí, esta pregunta es importante porque te va a indicar si todavía tienes una capacidad de comprensión, si ya tienes una capacidad de comprensión profunda de esto que dice Set o no, si todavía realizas concesiones a la proyección de que algo externo a ti está influyendo, manipulando y que se escapan de ti algunas cuestiones, te queda ahí un margen de comprensión. Cuando llegáis al punto en que os dais cuenta de que sois vosotros mismos los que conformáis vuestra existencia diaria, y la vida, la secuencia vital entera que conocéis, es muy importante este matiz. Sois
vosotros mismos los que conformáis vuestra existencia diaria. Nos dirá Seth en otro sitio. Por las noches, en nuestro turismo multidimensional, ¿qué es lo que creemos que hacemos? Pues conformar la vida del día siguiente, entre otras cuestiones, en procesos inconscientes, pero también en procesos conscientes tú vas conformando tu vida a partir de tus decisiones completamente conscientes. El tema es qué porcentaje de consciencia e inconsciencia hay en ti a la hora de darte cuenta de que tú conformas tu vida diaria, tu experiencia diaria y la completa secuencia de tu vida actual. Cuando os dais cuenta de eso, podéis empezar a alterar vuestros patrones mentales y psíquicos y, por tanto, cambiar vuestro entorno diario. Asumir responsabilidad. 21 a 25. Sin embargo, esta comprensión debería correr paralela a un profundo conocimiento intuitivo de las capacidades del ser interno. Comprender y asumir la propia responsabilidad en lo que acontece, dice Seth, debe complementarse, corre paralela a tener un conocimiento intuitivo de las capacidades del ser interno. Es decir, confiar en que el ser interno puede modificar y modifica. Confiar en la capacidad del ser interno, aunque sea intuitivamente. Claro, no podemos tener una certeza sobre que el ser interno tiene mucho poder para modificar nuestra experiencia diaria y la entera vida. Tenemos que tener un cierto conocimiento intuitivo de eso. Sí, a mí me cuadra, es decir, sé que internamente soy yo quien realiza los cambios, por raro que parezca. Estos dos factores juntos, responsabilidad y confianza en la capacidad del ser interno para ejercerla y transformar tu vida, estos dos factores juntos pueden haceros salir de cualquier dificultad que haya surgido en las vidas pasadas. Cualquiera. En este sentido, y me hace gracia por un comentario de una reciente sesión de aclaración de dudas, en este sentido, efectivamente, el karma pierde la semántica histórica que tenía como algo inamovible. El karma no es algo que te condiciona de una forma inamovible e inexorable. Estos dos factores juntos, asumir responsabilidad y confiar en la capacidad del ser interno, pueden haceros salir de cualquier dificultad que haya surgido en las vidas pasadas, de cualquiera. La estructura total de vuestra existencia empezará a cambiar con esta comprensión, simplemente con la comprensión. Ya empieza a cambiar y a medida que vas comprendiendo más profundamente, es decir, poniendo en práctica, asumir la responsabilidad y confiar en tu capacidad interna para realizar esos cambios en tu mentalidad, a medida que esos dos elementos los lanzas y los pones en juego, se producirá una aceleración del crecimiento psíquico y espiritual. Esta es la evolución espiritual que buscamos a partir de esta información que nos dan. Existe una lógica interna en vuestras relaciones, actitudes y experiencias corrientes. Hay una lógica interna. Nada sucede por casualidad. Las planificaciones se realizan muy meticulosa y sofisticadamente. No se deja cabos sueltos en cuanto a la planificación. Luego, por supuesto, en tiempo real, subido al escenario, el personaje puede cambiarlo todo. Pero en principio las planificaciones se hacen a conciencia. Por ejemplo, si en una vida alguien ha odiado a las mujeres, es muy probable que en la próxima vida sea mujer. Porque cuando llega al periodo entre vidas y le asesoran, le dicen, una de las fórmulas más efectivas para superar ese grave reto que tienes como personaje del escenario, que ya lo has patronizado y es que odias a las mujeres, es que la siguiente vida seas mujer
y, en fin, incluso te planifiques algún reto potente en el cual te sientas odiada y ahí empezarás a comprender. Entonces tú dices, estupenda idea, pues venga, me lo voy a planificar así, porque arriba te das cuenta de que lo importante es la evolución. Aquí como personaje luego entras, te olvidas de todo eso y te encuentras en una vida como mujer en la cual pues sientes ese odio, pues en fin, masculino por parte de algunas personas que te rodean, que se han prestado en ese contrato kármico para... Y entonces, pues, esta es la forma. Por eso dice Seth, existe una lógica interna, pone un ejemplo. Si alguien ha odiado a las mujeres, es muy probable que en la siguiente vida le van a asesorar. Elige ser mujer y ponte este reto. Y él dirá, claro, si es la mejor forma de superar mi odio a las mujeres, pues lo voy a hacer. Por eso es muy probable que en la próxima vida sea mujer. Solo así podrá ser capaz de relacionarse con la experiencia de la femineidad y a la femineidad. Aquí es que dice feminidad, pero bueno, entiendo yo que es femineidad. Y a la vez enfrentar como mujer esas actitudes que él mismo tuvo en el pasado hacia las mujeres. Si alguien no tuvo compasión por los enfermos, puede ser que nazca con una enfermedad seria, mismo caso que el anterior. Y, repito, escogida por él mismo, la enfermedad. Y encontrarse luego haciendo frente a esas actitudes que una vez lo caracterizaron. Por ejemplo, que tu hijo no se ocupe de ti, ¿no? Por igual que tú, pues fuiste un hijo que no se ocupó de tu padre y, en fin, te dejaste encerrado en un hospital, no le fuiste a ver nunca y el pobre murió solo, no sé qué, o algo así, ¿qué te pasa? No obstante, una existencia de este tipo a menudo esconde otros asuntos. Una secuencia vital es una oportunidad única y entonces no se puede plantear solo un reto. Hay retos principales, pero luego hay que intentar rellenar con muchos otros retos, porque si no, en fin, esto sería el no acabar. Tenemos capacidad para evolucionar en diferentes aspectos de la personalidad, entonces hay que ir aprovechando. Una existencia de este tipo a menudo esconde otros asuntos. No se escoge una existencia por un solo motivo, sino que ésta sirve para un gran número de experiencias psicológicas. Ahí está la capacidad mucho menos limitada de los niveles más elevados de nuestro ser para programar de una manera en la que cuadres bastantes retos en una misma vida. Quizás no lo podrías realizar desde aquí, pero tenemos que entender que se hace con una mentalidad no influida por el velo de la experiencia humana, físico-material en la Tierra, sino que es una mentalidad bastante menos limitada para poder hacer esas planificaciones. Aparte del asesoramiento que se tiene y de la cohorte de personajes del propósito de ayuda que están al servicio del personaje experimentador, del personaje de aprendizaje, que es lo que somos nosotros. Por ejemplo, una existencia con una enfermedad crónica puede también ser una medida de disciplina, pues permite hacer uso de capacidades más profundas que se desdeñaron en una vida en que se gozaba de buena salud. Disciplina no en el sentido de imposición de castigo, sino porque igual en una o en unas vidas pasadas, pues se descuidaron algunos aspectos que para ponerlos en orden con otros aspectos que sí evolucionaron, pues necesitas un reto concreto para compensar. Tú mismo decides, oye, que es como si vas al gimnasio y dices, oye, has hecho mucho de estos músculos, pero has hecho poco de otros. Tienes que ejercitar estos otros para ponerlos a tono con los que has ejercitado más, ¿no? Es algo similar. O una vida en que se sea perfectamente feliz puede parecer espléndida superficialmente, pero ser esencialmente simple y hacer poco por el desarrollo de la personalidad. Bueno, pues una persona que tiene una vida sin complicaciones
pero que quizás debido a ello no tiene el acicate suficiente subido al escenario como personaje como para enfrentar pues una cierta evolución. Entonces, bueno, pues es una vida muy relajada en cuanto al punto de vista de crecimiento espiritual, ¿no? Sin embargo, una existencia verdaderamente, aquí enfatiza verdaderamente y lo subraya, feliz es profundamente satisfactoria y llevará consigo sabiduría espontánea y alegría espiritual. Ser feliz nunca está mal, ¿eh? Nunca está mal, dice Seth. En otras palabras, no estoy diciendo que el sufrimiento lleve necesariamente a la realización espiritual, ni siquiera que una enfermedad se escoja con semejante propósito, pues no es este el caso. Efectivamente, el sufrimiento de por sí no lleva solo a la realización espiritual, es la comprensión que produce un acontecimiento que debido a la naturaleza de lo que hay que corregir se tiene que llevar a cabo de una forma catárquica, debido a la naturaleza de lo que hay que corregir. Pues es un conflicto en la mentalidad grave, entonces solo puedes corregirlo o decides corregirlo de una forma drástica y entonces te impones un acontecimiento en la siguiente vida pues bastante potente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese sufrimiento no es que el sufrimiento en sí te lleve a la evolución espiritual, sino que puede ser el acontecimiento catárquico y la situación de superación de un sufrimiento derivado de ese acontecimiento en la que te ves inmerso, la situación de superación de un sufrimiento derivado de ese acontecimiento en la que te ves inmerso, lo que te lleva a poder remover obstáculos más profundos. El sufrimiento no lleva necesariamente a la realización espiritual, ni siquiera que una enfermedad se escoja con semejante propósito, pues no es este el caso. No hay propósito de sufrimiento, hay propósito de aprendizaje, hay propósito de que esa situación extrema te lleve a plantearte la resolución de un conflicto que de otra forma no estás consiguiendo resolver vida tras vida. Entonces ya, bueno, pues te pones un reto que te llame más la atención, que te obligue a fijarte y a enfocar tu atención concretamente por ser un acontecimiento el que planificas muy impeditivo, pues un accidente, pues, no sé, por ejemplo, Ramta, ¿no? Ramta nos habla de que después de haber conquistado en fin, medio mundo atlante y otro medio mundo que no era atlante, pues resulta que tiene una herida de guerra y se queda pues medio impedido, medio paralítico, en fin, durante varios años. Y eso es el acicate para él, para la iluminación en esa vida como Ranta que él describe, ¿no? No se escoge un acontecimiento drástico, escabroso para sufrir, se escoge para poder aprender. Y si el aprendizaje no ha sido posible con otro tipo de acontecimientos menos llamativos, pues se elige uno suficientemente llamativo como para que te enfoques en ello, tú mismo siempre. 21 a 35. La enfermedad es con frecuencia resultado de la ignorancia y de los hábitos mentales perezosos. Bueno, ¿de qué forma más taxativa lo dice Seth? La enfermedad. La enfermedad es la manifestación final de una creencia muy limitante. ¿Por qué dice Seth que es resultado de la ignorancia? Pues porque no estás relacionando en absoluto que la enfermedad proviene de una creencia muy condicionante. No lo estás relacionando. Entonces, es resultado, primero, de esa ignorancia. Segundo, de la pereza mental, de la pereza en la vigilancia de la mente. Puede que tengas cierta intuición de que la cierta información, aunque no estés en el camino espiritual expreso, de que la enfermedad está muy correlacionada con tu sistema de creencias, con tu forma de pensar, con tu mentalidad,
puede que tengas cierta intuición o cierta información y sin embargo, pues no le hagas caso. O puede ser incluso que te lo digan expresamente, mira, estás en el camino espiritual expreso y te digo expresamente, para que lo sepas. La enfermedad está directamente correlacionada con sistemas de creencias fuertemente distorsionados que todavía albergas. Y, sin embargo, bueno, pues, en fin, es una bonita idea que entra por un oído, sale por el otro y sigues albergando esos sistemas de creencias fuertemente condicionantes que acaban, después de varias señales, manifestándose en una enfermedad. Por eso dice, y de los hábitos mentales perezosos. Aunque en ocasiones este tipo de disciplina es adoptado por ciertas personalidades que deben tomar drásticas medidas consigo mismas debido a otras características. Es el caso anterior. Hay vidas en las que te das cuenta de que hay, en fin, un bloqueo, un conflicto, una incomprensión que se ha patronizado a lo largo de varias vidas. No acabas de resolverla y dices, mira, yo en la siguiente vida quiero resolver esto ya, de una vez. Entonces me voy a poner un reto muy potente. A ver, por favor, ¿qué reto puedo ponerme muy potente para resolver esto? Los asesores te dicen, bueno, en fin, te puedes poner una enfermedad bastante grave. Entonces, esa enfermedad responde a una necesidad, digamos, kármica. No respondería a la ignorancia o el hábito mental perezoso. Hemos visto cómo grandes facilitadores, considerados muchos de ellos maestros espirituales, bueno, pues han muerto de enfermedades, en fin. Y esto, pues, según sé, puede ocurrir perfectamente porque has podido planificarlo así. Existe un patrón de conjunto en las relaciones dentro de las vidas. Pero eso no quiere decir que vayáis a viajar por varias existencias con el mismo número de amigos y conocidos ligeramente alterados, a la manera de actores que solo cambiasen la cara o la ropa. Es habitual, pero no es una regla. Es habitual que haya un patrón de conjunto, de grupo, en las relaciones, en las diferentes secuencias vitales. Es habitual, pero no es una regla fija. Hay grupos de individuos que vienen juntos en varias vidas por ciertos propósitos. Propósitos que les cuadran a todos ellos en los retos que quieren programar para las siguientes vidas. Oye, pues vamos a hacer estas siguientes vidas juntos porque tenemos retos que nos cuadran a todos nosotros. Muy bien, pues adelante. Luego se separan y pueden volver de nuevo, juntos o no, en un tiempo y en un lugar diferentes. Pero repito que no hay una regla rígida, dice Seth. Algunas familias son literalmente la encarnación de sus antepasados, es decir, literalmente. Familia, padre, madre, hijo, hijo, hija. Bueno, pues posteriormente igual, padre, madre, hijo, hijo, hija, literalmente, la de sus antepasados. Lo he dicho mal. Padre, madre, hijo, hijo, hija, que son el tatarabuelo, tatarabuela, de los mismos en una familia posterior. Es que también puede ocurrir. Entonces ahí no solo habría aspectos kármicos, sino genealógicos. Algunas familias son literalmente la encarnación de sus antepasados, pero esto no es en ningún modo una regla general. Algunas. Las relaciones profundas suelen continuar de una u otra manera. Otras desaparecen. Es habitual que las relaciones profundas continúen, pero no es la regla fija, no es la generalidad. Es habitual, pero no es siempre. El punto que quiero dejar claro es que las oportunidades de desarrollo y de conocimiento están tan presentes en este momento, en esta vida, como lo estarán siempre. Esto es muy importante lo que está diciendo Seth ahora, por lo que explica a continuación. Si desdeñáis ahora, en esta vida, las oportunidades de desarrollo de la vida diaria, bueno, ya lo arreglaré en una vida futura. Nadie podrá forzaros a aceptar y utilizar capacidades mayores después de la muerte o en el espacio entre vidas. Es decir,
que la procrastinación, la posposición deliberada hacia el futuro para encarar, afrontar e intentar la resolución de retos, no implica que en el futuro alguien te vaya a obligar. No, no, ahora te toca. No, no, en el futuro vas a seguir procrastinando igual. Entonces, ¿para qué vas a retrasar algo si tienes la oportunidad ahora? Si cada una de estas secuencias vitales es un privilegio. Es un privilegio de aprendizaje. Si además nos dicen que hay cola para venir a el planeta Tierra a empezar ciclos de aprendizaje, hay cola, es decir, las vidas en la Tierra son extraordinariamente productivas para todo esto. Entonces, ¿por qué vas a, cuando has identificado ya que tienes algo que mirarte y que resolver en tu sistema de creencias, ¿por qué vas a posponerlo? Pues afróntalo ya. No tengas hábitos mentales perezosos, que es lo que dice Seth, porque eso al final se traslada a una enfermedad. Si desdeñáis ahora las oportunidades de desarrollo en la vida diaria, nadie podrá forzaros a aceptar y utilizar capacidades mayores después de la muerte o en el espacio entre vidas. Los maestros están allí, en la experiencia después de la muerte, pero también hay maestros aquí en vuestra existencia actual. No es excusa, no. Yo, cuando me encuentre con los seres ascendidos, que me ayuden. No, no. Eso no es así, eso no funciona así. La decisión la tienes que tomar tú. Sí, aquí también tienes ayudas, igual que allí. En fin. Algunas familias vienen juntas en una vida particular, no porque hayan sentido una gran atracción o un gran amor en una existencia pasada, sino por la razón contraria. Lo mismo en el ejemplo que hemos puesto antes, de que alguien odia a las mujeres y lo más normal es que le aconsejen en la siguiente vida ser una mujer odiada para poder entender desde el otro punto de vista el problema que tienes que corregir. Lo mismo pasa con esto de las familias, que a veces se forman porque los miembros de esa familia en una vida previa, fueron un grupo de odio entre sí. Y no necesariamente un grupo de odio familiar, podía ser un grupo de otro tipo. Y se odiaban entre sí y han planificado estar muy juntitos en la siguiente vida por consejo de los maestros, pues para poder resolver esas diferencias, para tener una gran oportunidad durante una vida en la cual se va a tener una relación forzosamente estrecha, una relación familiar, tener una gran oportunidad de resolverlo. Estos suelen ser odios enquistados de varias vidas, ¿no? Bueno, pues ahora vais a ser familia y vais a intentar resolverlo. No, ahora lo mejor que podéis hacer es ser familia e intentar resolverlo. Y desde allí, en el periodo entre vidas, se tiene una mayor comprensión de los asesoramientos que te dan. Y dices, pues efectivamente, pues, oye, venga, fulano, vamos a ser aquí familia, a ver si logramos dentro del escenario el odio que nos tenemos, resolverlo. En ese caso, las familias estarían compuestas por individuos que se detestaban los unos a otros en el pasado y que vendrían con una relación estrecha en la que tendrían que trabajar juntos para conseguir una meta común, aprender a entenderse mejor entre ellos y solucionar los problemas en un tipo de contexto diferente. Pues bien, si alguien tiene un enemigo acérrimo en esta vida, que sepa que es posible. No, yo me llevo bien con todo el mundo, pero fulano le odio y es que fulano es una... No, pues puede ser que fulano y tú en el siguiente periodo entre vidas pactéis que la siguiente vida estéis juntos para resolverlo. Menos mal que no te acuerdas, porque si te acordases conscientemente desde la mentecita material sería bastante caótico. Pero esas personas no se van a llevar bien de repente, porque internamente está el odio karmático ahí, como energía, influyendo ambas. Entonces tendrán que resolverlo. Cada generación tiene su propio propósito conjunto: perfeccionar el conocimiento interior y materializarlo lo más fielmente posible en el mundo exterior. Cada generación como grupo también. La generación de tales, la generación de cuales. Generaciones que suelen estar bastante marcadas por
acontecimientos históricos muy marcados también, ¿no? Entonces, bueno, pues esta generación es bastante diferente. Por ejemplo, la generación de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Bueno, pues eso es un grupo muy claro. La generación, en fin, de los que nacieron posteriormente a la gran inundación que hubo en no sé qué región. Pues eso es claramente un grupo. Entonces, cada generación tiene su propio propósito conjunto. Perfeccionar el conocimiento interior, materializarlo lo más fielmente posible en el mundo exterior. Ese puede ser el propósito general de grupo. En este caso, de una generación entera. La cambiante escena física a través de los siglos, como los conocéis vosotros, representa las imágenes internas que han pasado por las mentes de los individuos que han vivido en el mundo durante las distintas eras. Esta frase me recuerda un poco lo que precisamente en esa reciente sesión de aclaración de dudas se vea. Cuando se vea este vídeo, se va a ver que previamente, justo anterior a esta grabación, hay una grabación de una sesión de aclaración de dudas. Pues ahí decíamos que individualmente tenemos secuencias de vidas separadas, y entonces en cada vida somos un personaje. Pero sin embargo, a nivel colectivo hay una apariencia de continuo de la civilización, que lo forman pues las secuencias vitales superpuestas, contrapeadas de las vidas de todos los que estamos en la humanidad en este momento. Entonces ahí hay un continuo, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco lo que está diciendo Aquisette. La cambiante escena física a través de los siglos representa las imágenes internas que han pasado por las mentes de los individuos que han vivido esta vida, esta vida, esta vida, esta vida. Sus imágenes internas forman una conciencia social y eso determina el continuo del drama histórico colectivo de la humanidad. La cambiante escena física a través de los siglos, como los conocéis vosotros, representa las imágenes internas que han pasado por las mentes de los individuos que han vivido en el mundo durante las distintas eras, claro, lógicamente. Ahora podéis tomar vuestro descanso. 21:48. La transmisión de Jane había sido rápida, a pesar de que, según dijo, su trance no había sido tan profundo como de costumbre. Notas de Rob. Le habían molestado los ruidos de la gente caminando arriba y abajo en el descansillo de nuestro apartamento. Normalmente ella no habría notado una cosa así. Continuamos a las 22:05. Bien. No es necesario que conozcáis vuestras vidas pasadas. Esto es lo que dice un curso de milagros. Aunque puede servir de ayuda si entendéis que habéis escogido las circunstancias de vuestro nacimiento, esta vez puede servir de ayuda. Por ejemplo, si tú has escogido unas circunstancias de nacimiento muy escabrosas, haber nacido pues sin miembros o paralítico, en fin, o con alguna tara de algún tipo, o en un ambiente social pues sufriente y victimista, y en fin, ¿por qué he elegido? O sea, no, bueno, tú has elegido, bueno, sí, bien, elegimos nuestras vidas. ¿Por qué yo he elegido esta bazofia de vida? En fin, bueno, pues eso te puede ayudar a comprender. Pero, en general, ¿para qué quieres conocer tu vida pasada si tú estás aquí ahora mismo como personaje olvidado de lo anterior? No te va a ser sencillo conocer las vidas pasadas, vas a tener que emplear, en fin, una cantidad de tiempo extraordinario en realizar visualizaciones y incrementar o acudir a trabajadores de sistemas que te digan, pues ha sido esta así y esta de la otra forma. Pero si al final tú lo que tienes que hacer es solucionar los retos que tienes en tu vida, a eso se refiere un curso de milagros. En fin, fíjate en tu vida actual y olvídate de otras cuestiones que sí, que está bien que las entiendas porque es información que viene al caso, pero que lo que tienes que hacer es resolver lo de ahora, que es lo que está diciéndose también.
Si examináis cuidadosamente vuestra propia vida, resultarán evidentes los retos que os habéis marcado. Una vez que tienes, pues, edad mediana, yo edad mediana creo que ahora son los 50 años, porque, en fin, ahora la esperanza de vida, supongo que más para la gente del camino espiritual expreso, pues será cercana a los 100 años. Eso como regla general. Entonces tú miras para atrás y dices, claro, ahora entiendo los retos de mi vida, porque sé los acontecimientos catárquicos que he tenido. Entonces sé que quería venir a resolver. Entonces te puedes hacer incluso un esquema escrito. A partir de lo que te ha ocurrido, dices, bueno, pues yo tenía como reto este le pongo el tic, conseguido, este otro, pendiente, este otro, conseguido, este otro, pendiente, y cada uno se los puede hacer, y es un buen ejercicio para clarificar qué es lo que has venido planificando para esta vida. Esto no es algo fácil de hacer, pero está dentro del alcance de cualquier persona, teóricamente más de un estudiante de espiritualidad. Si os despojáis del odio, automáticamente os liberaréis de cualquier relación de ese tipo en el futuro. Esto ya lo ha dicho Seth en este capítulo y es fundamental. El odio es absolutamente destructivo para quien lo sostiene en su mente. Entonces, liberarse del odio es crucial, es importantísimo. Es de las cosas más importantes que se pueden hacer porque dice Seth que despojándonos del odio, automáticamente nos liberaremos de cualquier relación de ese tipo en el futuro o de cualquier experiencia basada en el odio, que siempre implica sufrimiento. Es inútil conocer vuestra experiencia en las reencarnaciones si no conocéis la verdadera naturaleza de vuestro presente. Vale. ¿Y de qué me sirve saber qué retos he tenido en vidas pasadas si no sé ahora mismo los que me quedan por resolver y de dónde vienen y por qué? Es decir, puedes conocer detalles de tus vidas pasadas por simple curiosidad, a todos nos apetece, y bueno, pues en fin, cuando te dedicas a hacer canalización o visualización, pues dices, venga, pues a ver qué me sale y en esta vida a ver qué ocurrió y no sé qué, y es muy bonito y es muy entretenido, pero para el desarrollo espiritual, eso sí se realiza es con una utilidad. Por ejemplo, pues resolver un grave condicionamiento que tienes ahora y que no sabes de dónde viene. Y resulta que no viene de traumas de esta vida, sino de una vida pasada. Y entonces, entendiendo lo que ocurrió en aquella vida pasada, puedes realizar, por ejemplo, el proceso de expiación que dice un curso de milagros. Lo comprendes, lo deshaces y se acabó el trauma. A eso se dedica también la sanación energética. Precisamente a ver, igual que la hipnosis regresiva, de dónde ha venido ese trauma que no se identifica en esta vida o que se identifica en esta vida pero no tiene origen en esta vida, sino que el origen, la situación de origen potente de ese conflicto o ese trauma, ese condicionamiento fortísimo en tu vida actual, puede provenir de algo que es de una vida pasada y que la simple visualización de aquello con el entendimiento espiritual que tienes ahora es suficiente para resolverlo. Entonces, en ese sentido, en el sentido terapéutico, sí, es útil conocer las vidas pasadas. Si no, pues conocerlas es por mera curiosidad. No está mal. Es inútil conocer, repetimos, vuestra experiencia en las reencarnaciones si no conocéis la verdadera naturaleza de vuestro presente, porque no asociáis. ¿Tú conoces en tu presente los graves condicionamientos que tienes? ¿Los tienes identificados? ¿Has visto en el espejo del exterior qué se refleja en el interior? ¿Ya sabes qué reto tienes aquí para resolver? ¿Quieres más información? Venga, vale. Vamos a hacer una sesión en la que vamos a ver qué ocurrió en aquella vida para que lo entiendas y puedas dejar de arrastrar esas energías. En el sentido de que una vez que tú aquí lo comprendes, cortas. ¿De acuerdo?
No podéis racionalizar o justificar vuestras circunstancias presentes diciendo esto es por algo que hice en una vida pasada, ya que ahora poseéis la capacidad de cambiar las influencias negativas. No, estos condicionamientos es por algo una vida pasada y no los miro y no los intento resolver y los justifico de esa forma. Yo, en fin, pego a mis hijos porque debe ser que en una vida pasada me pegaron a mí o vete tú a saber y tú sigues pegando así. No, tienes que mirártelo. No se va a resolver, no se puede racionalizar o justificar esa circunstancia presente con base en que viene de una vida pasada. Porque ahora tenemos la capacidad de cambiar las influencias negativas. En cada momento se tiene, siempre se tiene. Conocer el hecho de la vida pasada te puede ayudar, pero tú la tienes en cualquier caso, elevando tu nivel de consciencia. Puede que las hayáis traído a vuestra vida por un motivo dado, pero ese motivo siempre tiene que ver con la comprensión, y la comprensión elimina esas influencias. Proceso de expiación del cual habla un curso de milagros. Comprensión, deshacimiento del error, perdón de la situación. La has traído esa circunstancia por un motivo y ese motivo tiene que ver con un entendimiento mayor. En cuanto tienes un entendimiento mayor, ya deja de ser un problema. Y ya cuando se presente en el futuro no será un problema para ti, porque ya tendrás el entendimiento mayor. Y no supondrá un reto esa circunstancia o ese acontecimiento. O no surgirá. No podéis decir, los pobres lo son sencillamente porque escogieron la pobreza, por tanto, no hay necesidad de que los ayude. No podéis decir eso. Esta actitud podría atraer fácilmente la pobreza en vuestra próxima experiencia. Atención, atención. Como esto, muchos ejemplos. Es decir, quizás no sea fácil de comprender esto que dice Seth. Tú dices, yo no ayudo a los pobres porque escogieron la pobreza en la última planificación entre vidas, entonces es un reto vital que tienen. Y dice Seth, cuidado, porque esa actitud puede determinar el que en la siguiente vida tú escojas la pobreza. ¿Y por qué? Porque cuando pases al periodo entre vidas y hagas tú mismo una revisión de tu vida y te representes la insensibilidad que tuviste con tus hermanos y que justificaste de una forma bastante alambicada en que ellos se han planificado esas experiencias, que ellos se vean con ellas, eso te va a parecer para ti algo a resolver cuando pases a tu periodo entre vidas. A ti mismo, en tu revisión vital que vas a hacer, te va a parecer algo a resolver. Eso mismo. El ser insensible con tus hermanos, falta de amor con tus hermanos, diciendo, ellos se lo han buscado. Eso a ti mismo te va a parecer algo que tienes que resolver. Entonces es posible que te pongas el reto en la siguiente vida. Pues oye, como me lo tengo que resolver, voy a ponerme la siguiente vida de pobre y cuando alguien sea insensible conmigo, entenderé el por qué no cabe la insensibilidad con los problemas humanos. Puede ser que no. Por eso dice Seth, esta actitud podría atraer fácilmente la pobreza en vuestra próxima experiencia, porque tú mismo vas a considerar, uy, este tema lo tengo que resolver, he sido muy insensible. Tenía dinero para ayudar, tenía medios para ayudar, tenía posibilidad de ayudar y por no hacerlo, pues me he justificado la falta de ayuda en que ellos se habrán planificado esas vidas que se entiendan con ese tema y me he mostrado muy distante e insensible con mis hermanos cuando se me presentaba la posibilidad de poder ayudarles y, en fin, no me suponía un sacrificio ni nada de eso, sino que sencillamente pues he sido altivo y distanciado. Bueno, 22.13.
Pero esto fijaos que es uno mismo el que luego, en revisión entre vidas, que ahí uno mismo no está completamente evolucionado. Entonces ahí lo que está indicándose es que una actuación así en una vida previa puede conllevar a que seas demasiado severo contigo mismo en el periodo entre vidas, porque tú en el periodo entre vidas no estás más evolucionado que dentro del escenario. Simplemente no tienes algunos condicionamientos que tiene la vida humana, pero no estás más evolucionado, con lo cual puede que seas demasiado severo contigo mismo y digas, por la siguiente vida me voy a poner una vida de pobre para aprender la lección de haber sido tan insensible en la vida pasada. Es esto, es decir, no hay un castigo de nadie, es que tú mismo puedes ser el que generes una situación. Entonces, ¿para qué? Dices, apréndelo ahora, tienes la oportunidad. 22:13. De nuevo el trance de Jane fue interrumpido por nuestro gato Willy, que saltó a su regazo. Comenta yo, Rob. Una vez más lo metí en el lavabo mientras Jane me dirigía una mirada de «está bien». La verdad es que Willy no nos interrumpe muy a menudo. Pero esta vez tomé nota mental de que tendríamos que volver a la antigua rutina de ponerlo en otra habitación antes de empezar la sesión. Willy reaccionaba vivamente a las sesiones cuando éstas comenzaron en 1963. Bueno, pues hace ese comentario, Rob, de que el gato se sube al regazo de Jane y la interrumpe un poco en el trance. Continuamos a las 22:15. Y sigue diciendo Seth. No todos los individuos están en el mismo nivel de logro. Efectivamente, hay diferentes niveles de consciencia ahora mismo en la humanidad. Todos, los 7. Los 7 de los cuales habla Ramta, que hemos comentado mucho en las series. Ni siquiera al final del ciclo de las reencarnaciones. Termina el ciclo de las reencarnaciones y no todo el mundo termina con el mismo nivel de logro. Que el final del ciclo de las reencarnaciones no es el final del retorno, o del despertar, o de la ascensión. Es el final de una secuencia, compuesta por muchas subsecuencias vitales. Eso es el final de una secuencia. Algunos poseen ciertas cualidades que no encuentran equivalente dentro de la experiencia humana. Cualidades que aquí no se pueden activar, porque aquí esas cualidades no hay forma de ponerlas en juego. Algunos poseen ciertas cualidades que no encuentran equivalente dentro de la experiencia humana. La experiencia física en sí misma tiene distintos efectos en las diferentes personas. Algunas encuentran que es una excelente vía de expresión y desarrollo. Les va muy bien lo físico-material, lo humano. Están dotados para ella y tienen la destreza de poder expresarse físicamente y de objetivar fielmente los sentimientos internos. Se desenvuelven bien. A otras personas les resulta difícil y en cambio pueden hacerlo mucho mejor en los otros niveles de la realidad. Es decir, que hay gente que se le da bien el físico material y hay gente que no. Esto es muy interesante. Porque cuando vemos en la vida personas que no acaban de desenvolverse bien, dice Seth, también puede ser por esto. Hay almas robustas que medran en la realidad física, se desenvuelven muy bien y acaban pues desarrollándose. Y que pueden tener dificultades para aclimatarse en otras áreas de actividad no físicas. Sin embargo, se van al astral y no acaban de encontrarse. Sin embargo, en todas esas áreas nunca se niegan las relaciones emocionales o espirituales profundas. Los amigos íntimos de vidas pasadas se comunican a menudo con vosotros cuando estáis en estado de sueño, cuando están en posición de hacerlo, que no siempre en el periodo entre vidas estás en posición de comunicarte con los que han sido compañeros tuyos humanos previamente, no siempre. Los amigos íntimos de vidas pasadas se comunican a menudo con vosotros cuando estáis en estado de sueño, cuando están en posición de hacerlo. Quiere decirse que haces un viaje astral, puede ser inconsciente completamente y no rememorado, no acordarte de nada de ese viaje astral, y te encuentras con amigos de vidas pasadas o de la vida actual que se han muerto e intercambiáis una conversación.
luego tú no te acuerdas, ¿o sí? Y de esta forma la relación continúa, aunque no os deis cuenta conscientemente. Tú tienes amigos de vidas pasadas. En esta vida esa conciencia no está. Pero sin embargo, por las noches, en tus experiencias multidimensionales, sigues manteniendo la relación con ese amigo de una vida pasada, para en la siguiente pues, poder continuar, porque ha continuado la relación, aunque no dentro del escenario, sino en el plano de planificación de sexto nivel para séptimo, el periodo entre vidas, o por las noches, ha continuado la relación. De una manera inconsciente, tenéis conocimiento del nacimiento a la vida física de alguien que habéis conocido en el pasado. Inconsciente. Si alguien desarrolla mucho estas habilidades, pues puede ser que diga, ese sobrino mío, he estado con él, seguro, es alguien muy importante para mí. Puede ser. Ese sobrino mío que acaba de nacer. Por supuesto, los desconocidos que encontráis a menudo en sueños son personas que están vivas ahora, contemporáneos, y que habéis conocido también en vidas pasadas. Puede ser que en una vida pasada hayas sido amigo de una persona y en la siguiente vida esa persona está en otro país. Pero por las noches os veis. Y entonces es un desconocido para ti en una experiencia astral. No obstante, internamente ambos sabéis que es que sois amigos de vidas pasadas. Dícese. También existen las relaciones casuales, comillas, contactos que se realizan y luego se abandonan, en el sentido de puntuales, no de aleatorias, puntuales. Contactos que se realizan y luego se abandonan, o aleatorias desde este nivel, aunque planificadas desde otro nivel. También existen las relaciones casuales, contactos que se realizan y luego se abandonan. Por ejemplo, un compañero de otra vida puede o no ser alguien con quien tenéis un lazo perdurable profundo. Podéis casaros con alguien debido a sentimientos ambiguos de una vida pasada y escoger una relación de matrimonio que no está basada en el amor, aunque el amor puede surgir. ¿Qué pretende Seth contándonos toda esta casuística, toda esta variedad? Lo que pretende es que estemos muy abiertos a que el concepto simplificado y restrictivo de reencarnación que se ha tenido tradicionalmente en la humanidad, tenemos que abandonarlo. Es decir, siempre los niveles más elevados de realidad, que están por encima del físico material, tienen muchísima mayor sofisticación, casuística, flexibilidad y posibilidades. Entonces esto es lo que nos está intentando indicar Seth, que abramos la mente. Cuanto más abramos la mente, más podremos comprender aquí circunstancias y mejor estaremos preparados para interactuar después en otros niveles dimensionales, que lo hacemos a menudo, por las noches, todas, y luego en los periodos entre vidas. Esto con la independencia de los yoes probables y, en fin, toda otra serie de circunstancias que son ya para que te estalle la cabeza. Por cierto, los gemelos casi siempre implican una profunda relación psíquica permanente, a menudo de naturaleza fuertemente obsesiva. Me refiero a los gemelos idénticos. Quieren estar siempre juntos, pero tan juntos que parezcan uno. Esto es un patrón. Suele requerir una orientación terapéutica específica al caso de los gemelos. Sugiero que toméis vuestro descanso. 22-29. Estaba claro que no era nuestra noche. De nuevo Jane, al salir de trance, dijo que había oído los pasos de la gente que pasaba arriba y abajo en el vestíbulo ante la puerta de nuestro cuarto de estar. Comenta Rob.
Yo había esperado que su trance fuera más profundo esta vez. Continuamos a las 22:37. Sigue Seth. Ya los últimos párrafos de este capítulo. Los logros de las reencarnaciones varían enormemente. Quiero subrayar que la reencarnación es una herramienta que usan las personalidades. Una herramienta, un recurso de aprendizaje. Una herramienta para poder explorar diferentes acontecimientos en diferentes secuencias vitales independientes unas de otras para el personaje externo, la mentecita material o el consciente, pero sin embargo que llevan un continuo, igual que la experiencia colectiva de la humanidad es un drama histórico continuo formado por los dramas secuenciales de muchas personas. Tú tienes una cierta continuidad en el drama histórico de tu ciclo de reencarnaciones, debido a la herramienta de la reencarnación, porque si fuesen vidas completamente desconectadas unas de otras, no tendrías la posibilidad de poder resolver problemas previos en secuencias vitales posteriores. Entonces, es una gran herramienta el ciclo de reencarnaciones que nos hemos dado a nosotros mismos en estas experiencias. Cada personalidad usa esta herramienta de la reencarnación a su manera. Algunas gozan con las existencias femeninas o les gustan más las vidas masculinas. A pesar de que deben vivirse ambas, existe un gran abanico de posibilidades y de actividad. Algunas personalidades tienen dificultades en seguir con una línea determinada y se desarrollan con relativa facilidad en otros caminos. La variabilidad es muy grande. Esto es una idea fundamental, muy grande. Esto no implica que haya predeterminación, ya que tanto el reto como las circunstancias se escogen siempre. El reto y las circunstancias se escogen siempre, al planificar, siempre. Libre albedrío completo en todos los niveles. Nivel de planificación, plano de planificación, nivel de manifestación o personaje dentro del escenario. Y el personaje dentro del escenario puede elegir afrontar el reto o no afrontarlo. Se elige en todo momento. Si elige evolucionar y ser consciente de que puede no afrontar un determinado reto porque la evolución previa le libera kármicamente de ese reto, la previa evolución espiritual durante una vida te puede liberar de retos escabrosos que te has puesto al final de esa vida. Entonces tú estás en disposición de cambiar lo planificado por ti en tiempo real. Por eso dice que no hay predeterminación, ya que tanto el reto como las circunstancias se escogen siempre. Por ejemplo, algunos problemas se pueden posponer durante algunas existencias. No, mira, este reto, en fin, voy a dedicarme a estos otros. Sé que me tengo que mirar estas cositas, pero eso lo voy a dejar para otras vidas más adelante, no las siguientes. Algunas personalidades quieren enfrentarse a sus problemas más graves y solucionarlos de una vez. Estos son muy ambiciosos. A lo mejor viviendo una serie de existencias muy difíciles con circunstancias exageradas. Nos dirían después Ramta y algunos otros. Hay casos en que los asistentes te desaconsejan. Esto también lo cuenta Seth. Te desaconsejan planificarte una vida tan escabrosa, pero tú no haces caso porque eres ambicioso y quieres quitarte muchos retos de una sola vez, claro. Luego es posible que no resulte el haber logrado la resolución de esos retos porque era demasiado ambicioso. Entonces, tener paciencia. Esto es igual que en esta vida. Si te impacientas, pues no juega a tu favor. Otros, de naturaleza más plácida, resolverán los problemas uno a uno. También se pueden tomar periodos de descanso, que son muy terapéuticos. Se puede escoger, por ejemplo, una vida excelente y satisfactoria con un mínimo de problemas, bien como preludio a una vida con un gran reto,
o bien como premio por una vida previa difícil. Esto que dice Ramtha puede infundir miedo. O sea que si tengo una vida buena, luego voy a tener una mala. No lo sabes aún. Tú ahora estás teniendo tu vida buena. Y tú mismo, cuando subas al periodo entre vidas, subas entre comillas, al plano de planificación, tú mismo vas a decidir cuál es la siguiente vida que tienes. No tiene sentido sentir ahora miedo por lo que tú crees que vas a decidir después. Ya llegará. Aquellos que gozan intensamente del medio físico, pero sin estar obsesionados por él, realmente lo hacen muy bien. Vamos a tomar nota. Gozar intensamente del medio físico sin estar obsesionado por él. Esos lo hacen muy bien, dice Seth. Las personalidades individuales adaptan las leyes de la reencarnación de acuerdo con sus necesidades. Tienes ciertas opciones que puedes ir activando o no para utilizar la herramienta de la reencarnación. Hay algunas reglas que puedes opcionar y activar. Sugiero que terminemos la sesión a no ser que tengáis alguna pregunta. No, dice Rob. Mis más cariñosos saludos. Buenas noches, Seth. 22:47. Por fin el trance de Jane había sido mejor. Justo empezaba a sentir que estaba entrando en un estado más profundo, dijo. Al menos no me daba cuenta de nada, pero ahora todo ha terminado. Bien, pues aquí acaba este capítulo primero, las relaciones en las reencarnaciones. Y la verdad, ha sido un capítulo largo en el que Seth ha contado un montón de cuestiones interesantes que nos permiten tener mucha mayor comprensión de por qué tenemos unas relaciones determinadas con algunas personas. Siempre hay un reto que se ha planificado por acuerdo y entonces hay que relajarse y disfrutar y mirar cuál es el reto y resolverlo. Y dejamos para la siguiente sesión el comienzo del capítulo 2, la reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser, que ya será otro día. Por lo tanto, sin más, prospector. Pues no me quiere dejar de grabar. Pues cierro directamente.